excesivo con mis notaciones, pero se entiende, espero que sí se entienda, que esta función y esta función dependen de la variable t. Entonces, en este caso voy a omitir el argumento, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que derivar f con respecto a t y multiplicar por g, y luego sumar f y multiplicarlo por la derivada de g con respecto de t. Esta es vectorial y estas dos son escalares, ¿no? Ahora, en este caso, tanto f como g me generan vectores. Entonces, puedo hablar de la derivada con respecto de t de f punto g, donde este punto representa el producto interior de los vectores f y g, producto punto. Nótese que f.g es una función real de variable real. Es decir, si f es f1, f2, así hasta fn, y g es g1, g2 hasta gn, entonces f.g es la suma desde que y es igual con 1 hasta n de fi por gi. Cada una de estas funciones va a ser real de variable real. Entonces, producto de reales de variable real es real de variable real. Suma de reales de variable real pues, es una función real de variable real. ¿Vale? Entonces, esta es una función real de variable real. Entonces, la derivada de esta función tiene que ser real de variable real. No puede quedarles algo vectorial. Entonces, si hay justicia en el mundo, lo que uno esperaría es que esto fuera f punto, la derivada de g con respecto de t, más la derivada de f con respecto de t, punto, la función g. Entonces, esta sería otra regla de Leibniz. Ahora, ¿qué otro producto podemos hacer entre vectores? Pues, en este caso, el producto cruz. Solo que el producto cruz solamente lo vamos a poder efectuar para funciones R3 valuadas. Entonces, ni modo. Si n es igual a 3, lo que uno esperaría es que también hubiera una regla de Leibniz para el producto cruz. Y sí existe. Esto es la derivada de f con respecto de t cruz g. Pero a diferencia, por ejemplo, de esta o de esta, donde posiblemente la notación me va a permitir intercambiar el orden, puedo poner g punto derivada de f de t sin ningún problema, o la derivada de g con respecto de t punto f. ¿Por qué? Porque el producto punto es conmutativo. En el caso del producto cruz, no. En el caso del producto cruz tenemos que ser cuidadosos. Este operador va a aplicar, por ejemplo, a f y luego hago el producto cruz con g. Y luego sumo el producto cruz de f con la derivada de g con respecto de t. Entonces aquí sí no puedo hacer derivada de f con respecto de t cruz g igual a g cruz de derivada de f con respecto de t. No. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese manejo. ¿Vale? Entonces, esto pues amerita una demostración, ¿no? Me parece que
el inciso A y el inciso B son muy claros, ¿no? Porque basta con demostrar o verificar que, de hecho vamos a empezar aquí la demostración. Para empezar, considérense f y g que son funciones vectoriales de variable real, entonces f de t la vamos a pensar como f1 de t hasta fn de t, y g de t la vamos a pensar como g1 de t hasta gn de t. Tenemos esos objetos. Entonces, sumar estos dos o restar estos dos es sumar o restar entrada a entrada. Y derivar eso, pues es derivar entrada a entrada. Pero la derivada de una suma o de una diferencia es la suma o la diferencia de las derivadas. Entonces, me parece que este es muy obvio, ¿no? Ahora, si yo multiplico, pues esto es, bueno, vamos a ponerle, bueno, sí está bien, f de t por 1 de t, f de t por fn de t. O sea, multiplicar por esto es multiplicar entrada a entrada. Entonces, derivar esto es derivar entrada a entrada. Entonces, la derivada de entrada a entrada es derivar cada producto como siempre, ¿no? La derivada de f por f1, coma la derivada de f por f2, etcétera, hasta la derivada de f por fn. Pero ahí ya podemos aplicar la regla de Leibniz que nosotros conocemos y entonces se sigue el inciso B. Entonces creo que A y B son relativamente sencillos y ustedes pueden hacerlo sin ningún problema. Ahora, vamos a pelearnos con el producto punto. El producto punto sí es un poquito más latosito, ¿no? Voy a borrar en este caso A y B. Entonces, si hago el producto punto de f con g, esto, bueno, aquí es producto punto de f con g en t, vamos a pensarlo así. Esto es, por definición de producto punto, la suma desde que y es igual con 1 hasta n, en este caso de f i por gi evaluadas en t. Por definición de producto de funciones, esto es la suma de fi de t por gi de t. Padrísimo. Entonces tenemos esa función. Ahora, si derivo con respecto de t, con respecto de t, pues esta es la derivada con respecto de t de esta suma. Ahora tenemos la gran ventaja que la derivada es lineal, es decir, abre sumas. Entonces esto es la suma de las derivadas. Padrísimo. Pero la derivada de un producto satisface la regla de Leibniz. Entonces esto es lo mismo que la suma desde que y es igual con 1 hasta n de la derivada de fi. Permítanme ya omitir el argumento por gi más fi por la derivada de gi. Ahora el símbolo de suma se puede distribuir sin ningún problema aquí. Entonces queda la suma desde que y es igual con 1 hasta n de la derivada de fi por gi más la suma
desde que y es igual con 1 hasta n de la derivada de GI con respecto de t. Pero la derivada de FI con respecto de t son las entradas de la derivada con respecto de t de esta función. Y estas son las entradas de la derivada de g con respecto de t. Entonces, este es un producto punto y este también. Entonces, este es el producto punto de la derivada de f con respecto de t con g. Y este es la función f, producto punto con la derivada de g. Como queríamos demostrar. Ahora, el que sí es latosito, pues es el producto cruz. ¿No? Entonces, cuando n es igual a 3, f, pues es f1, f2 y f3 allá. Y g, pues va a ser g1, g2 y g3 allí en esa misma expresión. Entonces, el producto cruz de f y g van a tener la siguiente forma. Si no se acuerdan cómo calcular el producto cruz, pues lo hacemos rapidísimo. Entonces, el producto cruz de f con g lo puedes ver como un determinante, ¿no? Pones las letras I, J, K, donde I representa la coordenada X de un vector en R3, lo que acompaña a la J es la coordenada Y lo que acompaña a la K es la coordenada Z, ¿no? Entonces aquí tienes F1, F2 y F3, colocas primero las coordenadas de F y luego las coordenadas de G. Y ya calculas como un determinante. Calculas el determinante tomando este renglón, ¿no? Entonces tomas I, que multiplica al determinante de este menor, que es F2 por G3 menos F3 por G2, ¿no? Luego le cambias el signo a J, ¿no? Consideras, haz de cuenta que tienes aquí arriba un menos 1, ¿no? Entonces tienes menos J que multiplica a F1 por G3 menos F3 por G1. Entonces ya integrando ese signo menos a esa diferencia, entonces tomas F3 por G1 menos F1 por G3. Y finalmente tienes un K que multiplica a F1 por G2 menos F2 por G1. Entonces ese sería el producto cruz de F con G. Y eso pues te da una expresión general. Lo que dices es que el producto cruz de cualesquiera dos funciones debe de ser la función dada por F2, G3 menos F3, G2, coma, y es G3, ¿verdad? Coma, F3, G1 menos F1, G3, coma, F1, G2 menos F2, G1. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Entonces, calculemos la derivada